La sorpresiva decisión del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones legislativas y presidenciales tuvo un impacto inmediato en la economía del país. Apenas se conoció el anuncio, los bonos de deuda de Ecuador tuvieron una caída del 10%. Analistas indican además que se espera que la medida afecte también al riesgo país, el índice con el que se calcula la fiabilidad financiera de los países, y que este miércoles se incrementó en más de 100 puntos básicos hasta superar los 1.800. Por encima de los 1.000 puntos básicos se interpreta como una señal de que el país atraviesa por dificultades. Tenemos que decir que pese a la inestabilidad política de los últimos tiempos, la economía ecuatoriana creció casi un 3% en 2022. Tenemos la ocasión de conversar ahora con Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas en Quito, que nos acompaña desde la capital ecuatoriana. Señor Albornoz, un saludo. Un saludo. A partir de ahora, el presidente Lasso tiene unos 6 meses, digamos, de relativa mano libre para implementar cambios económicos. ¿Qué tipo de reformas podría hacer y para beneficio de quién? A ver, creo que lo más probable es que implemente algún tipo de reforma a la seguridad social que, como en todo el mundo, la seguridad social en el Ecuador también tiene problemas. La seguridad social, dicen los expertos, si no se hace ninguna reforma en Ecuador, tendría un par de años dinero para pagar pensiones y no más. Hay que hacer cambios ahí. Ecuador tiene una economía, si bien muy estable, muy estable. Tenemos la inflación más baja o la segunda más baja de todo el continente americano. También es una economía bastante inflexible, en parte porque tenemos un tipo de cambio fijo con Estados Unidos. En la práctica, porque estamos dolarizados, tenemos el mismo tipo de cambio siempre. Pero debe haber una reforma que vuelva más flexible algún mercado, y posiblemente el gobierno actual se vaya hacia una reforma al mercado laboral. Por cierto, ya anunció el gobierno su primer decreto ley, porque tiene durante estos 6 meses la posibilidad de presentar leyes que se convierten, o sea, decretos se convierten automáticamente en leyes. El primer decreto ley va a ser una reducción del impuesto a la renta. Una reducción del impuesto a la renta marginal para personas de mayores ingresos, con el objetivo de reactivar un poco la economía nacional. Señor Albornoz, tras conocerse la disolución del Congreso, los bonos ecuatorianos perdieron valor y el riesgo país continuó escalando. ¿Cómo repercutirá esto en la confianza de los inversionistas? Bueno, no es que Ecuador goce de una gran confianza de los inversionistas internacionales. Desgraciadamente, el Ecuador no se ha convertido en un destino de inversión extranjera. Probablemente la poca buena fama que teníamos se reduzca todavía más. La verdad, no es una buena noticia de ninguna manera que el riesgo país aumente, que la desconfianza en el país aumente, pero tampoco es que estábamos muy bien antes. Quizás si es que las medidas que va tomando el gobierno son acertadas y esta relativa mano libre que tiene para gobernar el país durante más o menos 6 meses, si esas medidas son acertadas, puede ser que el riesgo país vaya bajando. Claro, mucho dependerá de quién es el próximo presidente, a quien lo estaremos eligiendo más o menos en 6 meses. Usted ya lo decía, una economía en Ecuador muy estable y el país tiene una envidiable baja inflación comparándolo con otros de la región. ¿Piensa usted que seguirá por la senda de la recuperación pese a esta decisión de hoy del presidente Lasso? Brevemente, por favor. Creo que sí vamos a seguir en una senda de recuperación, una recuperación lenta, pero finalmente Ecuador ya está con una producción que supera levemente lo que teníamos antes de la pandemia. No creo que el cambio vaya a repercutir automáticamente en el crecimiento económico. Vicente Albornoz, economista, muchísimas gracias por esta entrevista. Un saludo a Berlín.